Bien, le invito para que abra su Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 26. Espero que ahí tenga su Biblia a su mano, también tenga un cuaderno y pueda tomar nota de lo que estaremos compartiendo hoy en esta tarde. Y queremos invitarle a que medite sobre esto que vamos a estar compartiendo hoy. Creo que estamos como estamos también. ¿Por qué? Porque muchas personas están buscando una puerta abierta, están buscando una rendija al mundo espiritual que no deben de entrar. Y están entrando de muchas maneras, no solamente de esta de la cual vamos a estar compartiendo hoy y la siguiente semana, pero quiero que reflexionen esto que estaremos compartiendo. Mateo capítulo 14, versículo 26, dice así la palabra de nuestro Dios. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, podamos entender tal vez algunas dudas, alguna área oscura, Señor, de la cual vemos y no entendemos o sabemos, que tú puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento para poder, Señor, entender de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Bien, el tema que estaremos compartiendo hoy tal vez sea un poco raro, pero creo que es necesario por los principios que estaremos aprendiendo conforme lo vamos a ir enseñando. Y el tema es los fantasmas. Usted dirá, pero pastor, necesitamos temas sobre el COVID, sobre qué está sucediendo a nuestro alrededor. Vaya a nuestro muro de Facebook o vaya a nuestro canal de YouTube. Usted va a encontrar mínimo 5 o 8 sermones referente a lo que es el coronavirus, cómo responder, cómo reaccionar, qué hacer en tiempos de crisis. Así que vaya a ello, pero hoy creo que es preciso y necesario enseñar sobre este tema. ¿Por qué? Porque hay dudas, hay preguntas y creo que la palabra siempre nos va a tener una respuesta referente a ello. Y una ocasión iba Jaimito por la calle cuando de repente él iba caminando y se encuentra con un amigo y le dice, Jaimito, ¿cómo estás? Uy, dice, he estado a las puertas de la muerte. Pero ¿cómo es eso, Jaimito? ¿Cómo es que has estado a las puertas de la muerte? ¿Qué te pasó? Vengo del cementerio. Hágase esta pregunta a usted. Hay un mundo espiritual y hay un mundo material. ¿En cuál cree usted que un día usted puede estar? ¿En el reino de los cielos o en el infierno? Así que quiero que reflexione, que medite y al final de este estudio que estaremos compartiendo, que hoy es nada más un inicio, usted al final se dé cuenta, bueno, cuando yo me muera, ¿dónde voy a ir? Y este tema de los fantasmas, hágase la pregunta, ¿existen los fantasmas? Ay, pastor, cuando yo era pequeño yo me acuerdo que miré una bruja o miré un fantasma así vestido de blanco con una sábana y puede haber muchas experiencias. Esas apariciones realmente, independientemente de lo que diga la gente, lo que diga la tradición, ¿qué son? Vamos a estar aprendiendo eso también. ¿Son de un ser querido que ha muerto como algunos piensan? ¿O son de una persona que anda penando por ahí como la Llorona? ¿O son tal vez un ser extraterrestre? ¿O qué dice la palabra? ¿Existen realmente los fantasmas? Bueno, creo que la palabra de Dios siempre nos va a arrojar luz referente a un tema como este o cualquier otro tema. En primer lugar, vamos a aprender qué es un fantasma. Bueno, para algunos es la conciencia, ¿no es así? Por lo que han hecho en el pasado, pero no estamos hablando de eso. Dice Wikipedia, los fantasmas son una aparición en el folclore de muchas culturas. Son supuestos espíritus o almas desencarnadas que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. En parte yo no estoy correcto con esa definición, al final yo le voy a dar la mía personalmente, pero nos da una idea. Y la Biblia habla sobre la palabra fantasma. La palabra fantasma sí está en la palabra de nuestro Dios y se deriva de la palabra griega aparecer o mostrarse. Y eso es lo que vamos a concluir con esto de aparecer o manifestarse. Sí, ¿qué o quién? Eso es lo que estaremos aprendiendo al final, pero tal vez usted ha visto un fantasma. ¿Lo ha visto usted? Si usted ha visto un fantasma, levante su mano, por favor. Muy bien, ahí hay algunos, ¿verdad? Que han visto un fantasma. Sí, pastor, cada vez que me levanto ahí en el baño, ¡ay, qué es eso! ¿Verdad? Pero bueno, ¿qué dice la gente?
sí han visto un fantasma, hay experiencias que de un camionero, que una niña y que una señora, y hay muchas historias referente a ello. Y vemos de que aparte, ellos dicen son una especie de silueta, sombra transparente, o que flotan, o algunos hasta con apariencia humana, que era mi tío, o mi tía, o mi abuela. Y como decía el doctor Chapatín, como ya pensando en eso, como que me empieza a dar cosas, ¿verdad? Pero, según la tradición, dice que los fantasmas son, la tradición es lo que dice, que son espíritus sin cuerpos de personas muertas que permanecen en la tierra y que supuestamente son invisibles, pero pueden permitir, cuando ellos quieran, que los seres humanos los vean. Entonces, hay quienes opinan que hay cierto sufrimiento que pasan las personas o de una persona y ese sufrimiento le hace, como quien dice, producir cierta energía en el lugar del sufrimiento que le sucedió a esa persona, y eso provoca fenómenos sobrenaturales o paranormales, como dicen, y que se oye como un eco en ciertos edificios después de que las personas o se han muerto o se han ido de ese lugar. Creo que usted ha escuchado eso, hasta dicen, ahí nomás se escucha el llanto. Creo que muchos hemos escuchado de ello, pero solo hay dos opciones, o existen o no existen. Pero el lugar donde podemos recurrir para hallar información fiable es la palabra de nuestro Dios, donde encontraremos respuestas sólidas e incluso aún de este oscuro tema, que a veces no quiere hablar la gente, no quieren hablar los pastores. ¿Por qué? Porque es que no estoy seguro si es esto o es lo otro, pero la palabra es clara. Y la palabra, la Biblia, es la base para comprender el mundo visible, pero también el mundo invisible. ¿Por qué razón? Porque Dios es el Señor de lo natural y lo sobrenatural. Y la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la palabra profética más segura, y dice, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pues es algo oscuro que no sabemos qué es lo que realmente es. ¿Será una persona que ha muerto? ¿Será un demonio? ¿Será tal cosa? Y podemos pensar muchas cosas, pero yo creo que debo de ir a la palabra respecto a este tema, porque tanto a niños como a adultos vemos de que se preguntan en base a la existencia. Y usted tal vez esté preguntando, bueno, ¿existen o no existen? ¿Serán puras fábulas de la gente que inventa diciendo que miró tal o cual cosa? Algunos rechazan la idea, otros insisten en que sí, los fantasmas existen y citan ciertas experiencias como prueba, ya sea de ellos o de otras personas que les escucharon, porque yo creo en ellos en parte. Referente a esto, pensando en este tema, yo creo en ellos, en primer lugar. Eso no hará que, yo creo en fantasmas, pues van a existir entonces. No, yo no creo en ellos, por eso van a dejar de existir. Tampoco. De que existen, existirán, eso lo vamos a aprender. Así que en primer lugar, ¿qué es un fantasma? Ya aprendimos una base referente a ello. Puede ser una aparición de un espíritu, puede ser una aparición como lo vemos, como algo grisecito, medio un poquito alumbrado, con unas personas ahí en un panteón, y allá en el fondo salió esa imagen de ese fantasma. ¿Quién es? Pero, en segundo lugar, los fantasmas en lo personal sí existen. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué es un fantasma? ¿O quién es, para ser más específico? Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo más adelante. Pero una ocasión los discípulos se fueron por el mar en vez de tomar el Uber. Vamos por el mar, vamos a remar por aquí. Y ellos se fueron. Y mientras ellos iban remando, dice en Mateo 14:25, más a la cuarta vigilia de la noche. O sea, ya era la noche. La primera vigilia era de 6 a 9 de la mañana. De 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera, y de 3 a 6 es la cuarta. Ya era nochecita, estaba ya cayendo el sol. Entonces vemos, dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, como era de noche, ellos no andaban con lámparas como nosotros las tenemos ahora, dicen, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo,
yo soy, no temáis. Entonces ellos se asustaron y se confundieron a Jesús ¿con qué? Con un fantasma. Entonces, los discípulos vemos que ellos sí creían en los fantasmas. ¿Por qué? Pues mira, es un fantasma. No, ay, gracias Señor que no era. Es Jesús, gracias a nuestro Dios. Pero ¿sabe qué es lo interesante en esto? De que ni para dónde correr, como quien dice, ¿verdad? Aquí con ellos. Pero Jesús no negó que existieran. Y esto, la palabra, si usted ve de esa frase que se menciona ahí, un fantasma, ¿sabe qué? No es neuma o espíritu, sino fantasma, pero más adelante vamos a estar viendo otro referente a ello. Pero pastor, la Biblia no apoya la existencia de los fantasmas. Pero fíjese, sí los menciona como creencia de las personas. Y ahorita vamos a estar viendo también algo al final referente a ello en el libro de Isaías. Pero en realidad, yo creo que estas dos cosas son ciertas. ¿Existen o no existen? Para mí en lo personal, sí existen. Hay otro ejemplo en el Evangelio que nos ayuda a comprender un poquito la descripción de un fantasma. Y fíjese en Lucas capítulo 24, una aparición como quien dice que no tiene cuerpo. Dice el Evangelio, Lucas capítulo 24, versículo 37, dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y si usted ve, hay una versión que dice no ve espíritu, sino fantasma. Y es correcto por el contexto ahí de la palabra. Pero ahora aquí, si usted ve en el primer texto que leímos acá al principio, vemos que decía neuma, que es espíritu, pero ahora sí está diciendo fantasma. Entonces, dice el texto, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Perdón, en esta sí es espíritu, en el otro era fantasma. Pero dice el 38, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Y fíjese la explicación de Jesús. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veéis que yo tengo. Entonces, él les está explicando aquí, mira, un fantasma, un espíritu no tiene carne ni hueso, pero mira, yo sí tengo. Entonces Jesús aquí no los corrigió, no dijo que tampoco existían los fantasmas, no lo mencionó, pero como sería lógico, a lo que vemos, si él mismo no creyera en ellos, ¿verdad? Pero sin embargo, lo único que podemos concluir es que los discípulos sí creían en fantasmas y en su existencia, ya habían tenido una experiencia, ahora que tenían otra. Pero otro principio que yo encuentro aquí es que Jesús quiso decir que era un fantasma, un espíritu. O sea, lo está como quien dice poniendo en el nivel, mira, si tú creíste que era un fantasma, no, mira, los espíritus no tienen carne ni hueso. O un fantasma no tiene carne ni hueso. Y dice el 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿cómo veis que yo tengo? Ahora quiero que vaya a Isaías capítulo 29, versículo 4, para que usted vea que Isaías también en un sentido tenía ese concepto, los fantasmas sí existen. Fíjese, Isaías capítulo 29, versículo 4. Dice el texto, Isaías 29, 4, ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. O sea, aquí no es que Isaías él tenía ese concepto, los fantasmas sí existen, ¿por qué? Mira, fíjate la manera en cómo se dijo o cómo lo vas a decir, es como de un fantasma. ¿Quién anda ahí? No sé si sería de esa manera o no, pero cuando pensás, un fantasma, y a correr todos, ¿verdad que sí? Pero entonces, con el hecho de que Isaías lo diga, que Jesús no lo niegue, que los discípulos digan, un fantasma, vemos de que sí existen.
pero usted me puede malinterpretar. Entonces usted, pastor, está diciendo que esos fantasmas son espíritus que andan vagando por ahí. No, señor, yo no he dicho eso hasta ahorita, pero lo vamos a aprender referente a ello, porque si hay una religión que creen eso ellos. Mira, salieron del purgatorio y son almas que andan vagando. Ellos creen eso, nosotros no, ni la palabra tampoco, pero vamos a ir aprendiendo este tema. Entonces, un fantasma es un espíritu, pero ¿espíritu de quién? Lo veremos más adelante. Así que siga con nosotros. Entonces, tanto Jesús como los discípulos no niegan la existencia de fantasmas. Si no le convence, más adelante lo veremos. Así que primero, ¿qué es un fantasma? Segundo, los fantasmas, en mi persona, lo que yo he aprendido, sí existen. Pero ¿qué es? Ese es el punto. Y tercer lugar, los fantasmas son una puerta abierta. ¿Sí escuchó eso? Los fantasmas son una puerta abierta. Bueno, ¿puerta abierta a qué? A lo espiritual. ¿Por qué aparecen los fantasmas? En realidad, al final, yo le voy a decir que un fantasma es sinónimo a, pero después se lo voy a decir que muy bíblico eso también, porque las personas tienen una puerta abierta o una rendija al mundo espiritual. Hoy en día, cualquier canal que usted quiera ver, ¿sabe cuáles son las películas más vistas? Las películas de terror. Y hasta las ven como si nada. ¿Por qué cree usted que a veces hay tanto asesinato y tanta matazón y las personas no tienen piedad? Porque ya están impuestas a ver sangre, a ver asesinatos. Y eso es lo que Satanás también está buscando, otras maneras para que la gente entre en ese mundo espiritual, y estás abriendo una atmósfera paranormal en un sentido espiritual, diabólica en tu vida. Por eso hay personas que dicen, ¡ay! ¿Qué se movió? Es que veo sombras, pastor, y un niño por aquí, y sin cabello nomás acá. Tenga cuidado, ¿verdad? Son puertas abiertas. Hoy está de moda los ghost hunters o los buscadores de fantasmas, donde tratan de investigar ciertas apariciones de fantasmas usando cámaras infrarrojas o ciertos dispositivos para escuchar muy detenidamente. Oye, ¿escuchaste el grito? ¿Y escuchaste lo que dijo? Y ponga atención en eso. ¿Por qué aparecen los fantasmas? Porque hay más actividad e interés en lo espiritual, no lo cristiano. Tengo un interés en lo espiritual. Sí, pastor, leer la Biblia, orar más, congregarme más, servir más. No estamos hablando de ese tipo de espiritual servicio. No estamos hablando de un espiritual diabólico, satánico, indirectamente. Entonces, se hizo un estudio en el año 2006 de George Barna, publicó estos resultados nacionales en los cuales participaron un promedio de más de 4,000 estudiantes o adolescentes. Y este estudio concluyó que el 73% de esos jovencitos, entre todos, que fueron encuestados, participaron al menos en una actividad psíquica o de alguna actividad de brujería en cualquier aspecto que usted pueda conocerlo, de cualquier uso de comunicación de los mediums, de satánicos, de brujos, de lo que sea, y sobre todo horóscopos. Si usted recibe su horóscopo en su email o por mensaje o busca el periódico para ver qué dice, usted no ande haciendo eso. Eso es diabólico, es satánico y es dirigido por el mismo diablo. Por ejemplo, la palabra horóscopo, usted no la encontrará en la palabra de nuestro Dios, pero sí aparece la palabra zodiaco. ¿De dónde se derivan esto de los horóscopos? Es un versículo de la Reforma de Josías, segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 5, dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, que hoy en día algunos todavía lo siguen haciendo eso, y es algo tan famoso, y compra esto y compra aquello y ponle ahí para que huela bonito, y supuestamente cierta idolatría o adoración. Y dice, alrededor de Jerusalén, y asimismo a los que quemasen incienso a Baal, y fíjese lo que sigue, al sol y a la luna. No son los astrónomos, sino los astrólogos. Tenga cuidado con ellos. Y dice, y los signos del zodiaco, de ahí se derivan los horóscopos, y a todo el ejército de los cielos. Ese es el espiritismo y los horóscopos del mundo antiguo, que ahora es algo ya muy común, muy aceptado.
pero son puertas abiertas hacia lo demoníaco, hacia lo diabólico. Ahora, esos jóvenes de los cuales hablamos, de George Barna, una décima parte había participado también en sesiones de espiritismo. El 9%, escuche, había, como quien dice, visitado un supuesto medium o guía espiritual. Como dijimos, hay muchas personas que ven películas de terror, adoran la Santísima Muerte, escuchan música diabólica y con eso están abriendo otra puerta en lo espiritual. Por eso tienen pesadillas y hasta tienen cierto temor ir a la oscuridad. ¿Por qué? Por lo mismo, es por lo que tú le estás metiendo ahí. Y aparte aquellos, si usted ha escuchado ciertos niños que estamos jugando el Charlie. Oh, es algo muy parecido a la Ouija, al Ouija board. Tenga mucho cuidado con eso también. Aparte la Ouija board, como dijimos, las cartas, comunicarse con los espíritus. Pastor, sí, tuve que ir con tal persona para que me revelara tal cosa de mi tío murió y por eso anda vagando y yo sé que nos quiere decir algo y fuimos con tal para que nos revelara qué era. Satánico. Tenga mucho cuidado con eso. Por eso mucha gente testifica y dicen, vi una sombra y las cosas se mueven solas y escucho ruidos y no sé qué. Cuidado con ello. Y es verdad, algunos solo lo dicen para asustar a otros, pero en parte eso de los fantasmas no están mintiendo. Después vamos a entender qué es lo que es. Pero la gente del mundo dice que los espantos son los espíritus supuestamente de seres humanos que ya han muerto y que supuestamente sí dejaron su cuerpo, pero que su alma vaga por la tierra y que está buscando una forma de comunicarse con la familia por medio de una aparición visible por ahí. Y qué curioso que nomás en la noche. Mira nomás, qué chula. Pero bueno, ¿estar en lo cierto a como estamos viendo aquí? Pastor, es el día de las brujas y tal cosa. Pero también creen que estos fantasmas son almas que andan ahí vagando por un tiempo determinado en el mundo y que no han entrado en su morada eterna, sea el cielo o sea el infierno. ¿Por qué? Es que faltó algo que hacer, hubo algo que no terminé y por eso estoy aquí para poder decirle a mi familia tal cosa o esto o aquello o ¿dónde está el tesoro? Supuestamente. Y una vez que esos muertos, supuestamente, que resuelven su situación o comunican su mensaje, ahora sí ya entran en su nuevo estado. Y otros creen que los fantasmas son muertos que se están comportando mal y regresan para, como dicen, mira, en la noche te vas a tirar las cobijas, según, ¿verdad? Pero bueno, y otros creen que los muertos aparecen en forma de fantasmas, si se le invoca por medio de sesiones de espiritismo. Tenga mucho cuidado con eso, no se ande creyendo. Pero después vamos a hablar directamente sobre ello. Por eso muchas personas en su desesperación recurren a ciertos brujos o espiritistas, porque ya es algo muy común en su casa esas apariciones, de lo cual puede ser un familiar o lo que sea supuestamente para ellos. Pero por esa razón aparecen fantasmas que están abriendo una puerta al oculto, a lo paranormal, a lo que está lejos de Dios, a lo diabólico y a lo satánico. Es otra dimensión que a nosotros como cristianos ni a los no cristianos, dice Dios, no te es permitido entrar. Que eso lo veremos después en Deuteronomio y otros versículos en la siguiente semana. Así que en primer lugar, ¿qué es un fantasma? Segundo lugar, los fantasmas sí existen. ¿Qué son? Ese es el detalle. En tercer lugar, los fantasmas son una puerta abierta. ¿Puerta abierta a qué? Al mundo espiritual satánico. En cuarto lugar, los fantasmas son espíritus. Pero es que yo vi un fantasma, pastor, y lo pude tocar. ¿Es posible eso? Sí. Que no quiero decir más porque, ya estoy agarrando la onda de lo que quiere decir, pastor. Pero Mateo 14, 25 dice, como dijimos hace un momento, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Jesús no negó que existieran los fantasmas. Y como queriéndonos decir, como, no soy un fantasma, soy Jesús, yo sí soy de verdad, mira, puedes tocarme, tengo carne y hueso. Entonces, un fantasma es un espíritu. Ahora, quiero que vaya ahora conmigo en Lucas capítulo 24, versículo 37. Lucas capítulo 24,
Versículo 37 dice el texto: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Después le vamos a estar diciendo, ¿por qué decían espíritu? ¿Por qué no un ángel o por qué no un demonio? Eso lo veremos después. Pero pensaban que veían espíritu. Y otra versión dice que veían fantasma, aparición, que fue lo que dijimos al principio. Y fíjese lo que dice Jesús en versículo 38. Dice: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu, o sea, un fantasma, ¿qué dice? No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces podemos observar aquí otra vez que Jesús no los corrige, y él se da cuenta de que, mira, un espíritu no tiene carne y hueso. Entonces un fantasma no tiene carne y hueso, aclarando eso. Ahora, Marcos, capítulo 6, versículo 49, dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Que es lo mismo incidente, pero en otro libro. Y tal vez usted diga: bueno, pastor, eso a mí no me convence mucho. Pero sea que usted lo acepte o no, de las personas que han visto esto, se han dado cuenta que sí es algo espiritual o espíritu. ¿Por qué? Porque es transparente en parte, pero eso no tiene nada que ver. Quiero que vaya a Job, capítulo 4, versículo 12. Aquí está hablando Elifaz, algo muy interesante. Job, capítulo 4, versículo 12. Dice el texto: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. 14, me sobrevino un espanto. Y después estaremos viendo la diferencia que causa un ángel y la diferencia que causa un demonio. Pero dice aquí: cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Como dice, hasta las rodillas le estaban pegando una contra la otra. Y dice: y al pasar, ¿qué dice ahí? Un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Entonces, en primer lugar, aquí en ese versículo 15 dice que es un espíritu. Y luego el versículo 15, el 16 dice: paróse delante de mis ojos un fantasma. Entonces vemos aquí que hablando del espíritu, pero también dice el 16 que era un fantasma. Ahora, ¿qué le dijo el fantasma? Ve al versículo 16. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. ¿Y qué es lo que comúnmente lo que dice la gente? Y quedo y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Versículo 19. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Entonces vemos aquí que los fantasmas son espíritus. La pregunta del millón es: ¿de quién es el espíritu? Si usted ve en este contexto de lo que dice este espíritu o este fantasma, está diciendo algo interesante, en parte algo cierto, pero no en todo es cierto. Pero eso lo estaremos viendo en la siguiente ocasión, el siguiente miércoles, pensando en la vida de Saúl, en el referente a Samuel. Pero vemos que es un fantasma. Segundo, los fantasmas sí existen. Los fantasmas son una puerta abierta. Cuarto, los fantasmas son espíritus. Y quinto lugar, los fantasmas no son almas de humanos. Entonces ya nos estamos inclinando un poquito y aclarando un poquito quién realmente o qué es. Pero hoy no daremos la respuesta, pero yo sé que usted se va a dar una idea. Pero la siguiente semana tal vez usted se dé cuenta de ello. Pero los fantasmas no son almas de humanos, pastor. No es mi tío o mi tía que murió y anda vagando por ahí y quiere darnos un mensaje. Pero si yo fui con tal espiritista y él me reveló que sí era la tía y que me quería decir no sé qué cosa.
¿Eso no importa? ¿No importa eso? Satanás es padre de mentira, recuerde eso. Pero, ¿cómo sabe usted, pastor, eso? Bueno, quiero que vaya a Lucas capítulo 19. Es una historia referente aquí y al más allá. Lucas capítulo 16, versículo 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo, o sea, el Hijo de Dios, el cristiano, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al cielo, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Fíjese nomás aquí el rico, estando en tormentos. Oye, si las pachangas que hiciste, las chelas que te tomaste, no pasó nada, ¿o qué? Por lo visto, ¿no? Dice que en el Hades o el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno o en el cielo. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Oye, pero si tú no le querías dar nada, ahora sí te estás acordando de él. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. Y dice el 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora o sea, Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Uno consolado y el otro atormentado. Dos diferentes lugares. 26. Ante todo esto, y esto es lo interesante para que usted entienda por qué creemos que los seres humanos no andan apareciéndose en fantasmas. Fíjese lo que dice, además de todo esto, una gran cima, una gran pared, dice, está puesta, ¿dónde? Entre ustedes y nosotros. Dice, entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá, tampoco. Y dice el 27, entonces le dijo, te ruego, porque uno puede pensar, pues se pueden escapar, pastor, por una ventanita, una puerta. Bueno, dice el texto, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Y mire, tuvo memoria, así que en el infierno, si no tienes a Cristo, te vas a ir allá. ¿Y sabes qué? Te vas a acordar de todo, sobre todo a lo que más amaste. Dice que le envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para que les testifique. ¡Wow! Él supo lo que era testificar. Miren nomás, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Él sabía que por el testificar, tú recibes ese mensaje, no vas a ir aquí. Vayan y díganles, testifícale. Pero él se dio cuenta, sí me testificaron, pero yo quería la pachanga. Y ahora está ahí el resultado. Y dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Los Moisés, estamos hablando del Génesis a Deuteronomio, 5 libros. Y los profetas, estamos hablando de Josué hasta Malaquías, tienen toda la Biblia para que la lean y crean en Dios. Dice, óiganlos. Y dice el 30, él entonces dijo, no, padre Abraham. Y fíjese, aquí está lo interesante. Esto es decisivo para saber, ¿es mi ser querido que anda vagando y penando por ahí? Fíjese lo que dice el texto. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Era el concepto de él. Si alguien sale de aquí y va y les dice tal cosa, se van a arrepentir. Pero fíjese lo que contesta Abraham. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Va a entender cómo no va a ser posible? ¿Por qué? Porque en versículos anteriores que dice, hay una cima aquí, de aquí para allá, ni de allá para acá podemos pasar. Así que estás confinado a ello. Y dice el versículo, es lo que dice, una gran cima está puesta entre ustedes y nosotros, y no podemos pasar ni de aquí a allá. Entonces, esto nos enseña que no está permitido, a lo que vemos aquí, a los espíritus humanos salir de la eternidad.
Estoy en el cielo o estoy en el infierno. Oye, Dios, al ratito vengo a dar una vuelta a mis camaradas, a mis papás o a mis hijos en la tierra. No tienes por dónde ir. Ya subiste tu tiempo allá. Y vemos aquí, esta historia nos enseña que los muertos no pueden regresar a los vivos. Entonces, ve un versículo conmigo en Job, capítulo 7, versículo 9. Job, capítulo 7, versículo 9. Fíjese el concepto que Job tenía. Job, capítulo 7, versículo 9 dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. ¿Ve usted? Así el que desciende o el que baja al Seol, o sea, al lugar de los muertos, dice, no subirá. Dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Creo que en los funerales usted ha visto que vamos a pasar ahí por su casa por última vez. Yo felicito a esas personas porque están haciendo y pensando lo correcto. El momento que tú partes de este mundo, esa va a ser tu última vez en este mundo. Tenlo por seguro. Entonces, los fantasmas que rondan por ahí o aparecen no son de seres humanos, no es de tu tía, de tu papá, de tu abuelo, de tal persona que te va a decir un tal tesoro o que te quiere dar un último mensaje. No te creas, es Satanás quien te está engañando, no es tu ser querido que ha muerto. ¿Por qué? A lo que hemos visto, la Biblia dice que cuando un ser querido muere, ¿qué sucede? Y esto es lo interesante. La Biblia dice que su cuerpo va al sepulcro y su alma va a la eternidad. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice, y está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No dice ahí que anden vagando o pobrecitos, den un mensaje, no, nada de eso. Dice el versículo 22 que Lázaro fue llevado por los ángeles. Qué privilegio de un cristiano. Mira, cuando tú te mueras, un ángel va a venir por ti. Bueno, ángeles más bien dice ahí, ¿verdad? Es en plural. Pero dice, pero también el rico y fue sepultado y del rico no se dice nada. Entonces, yo creo que en vez de ángeles, tal vez fueron demonios quienes lo llevaron para el infierno a este. Entonces, si usted recuerda a Esteban, cuando él muere o va a morir, ¿qué es lo que él dice? Dice que levantó su vista en Hechos 7, dice que miró a Jesús a la diestra de Dios y al final, ya después de que lo apedrean, ya por morir, sus últimas palabras fueron, Señor, recibe mi espíritu. Él sabía que iba al cielo, sabía que su morada iba a ser el cielo. Y también si vemos la palabra 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8, Pablo dijo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esos son los cristianos. El momento que muere, mi cuerpo se queda en la tumba, pero mi alma, ¿a dónde va? Al cielo. Eso es lo que nosotros creemos. Usted recuerda a Jesús cuando está el ladrón arrepentido, al lado de él, ¿qué fue lo que le dijo? De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Voy a vagar por ahí a darles un mensaje. No, nada de eso. Vas a estar conmigo en el paraíso y entrando ahí no hay salida. Así que entonces el alma del cristiano al morir descansa en la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede, pastor, con aquellos que no son cristianos, que no han recibido a Cristo en su corazón? Bueno, Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y cuál es la ira de Dios? El infierno. Ese es el lugar de ellos. ¿Y en qué lugar? Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno está abajo, hay un lago de fuego donde no muere el gusanito tampoco. ¿Y sabes qué es lo que dice Salmo 140, versículo 10? Para que te des cuenta, porque dice, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, y dice, en abismos profundos, de donde no salgan. Así que no vas a salir, porque es lo que dice, en abismos profundos, de donde no salgan. Sea que estés en el cielo o en el infierno, no hay salida. Solamente Dios tiene el poder de decir,
tú puedes ir y hacer esto, ¿verdad? Permitir algo, por ejemplo, ¿te recuerda cuando Jesús se le aparece a Moisés y Elías platicando con él? Es el único que tiene la autoridad para que del cielo alguien aquí aparece, pero ¿cuál era el punto de él y ese mensaje? Que la gente creyera en él. Ese era su mensaje. No anda ahí como, sí, vayan y asusten a la gente, raza, órale, vayan. No, Señor, Dios no crea caos, Dios no causa confusión. Él es bien claro y directo en su mensaje, recuerde eso. Así que los del cielo no pueden bajar del cielo y los del infierno no pueden subir del infierno. Si usted se va a Apocalipsis y estudia la palabra, se da cuenta que durante la gran tribulación, dice la Biblia, que se abre, dice la tierra, se abrieron unos pozos, dice, y salieron unos animales del infierno. Y esos son los animalitos que van a estar ahí abajo. Así que si quieres saber, vaya y estúdialo y dése cuenta, ¿verdad? Damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.